Gloria a Dios. Dios les bendiga un día más. Le damos honra y gloria a un Dios que vive y permanece para siempre, porque separados de papá no podemos vivir. Yo les traigo palabra de Dios, alimento espiritual en segunda de Tesalonicenses 3, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Gloria a Dios. Le he puesto como tema: tenemos que predicar la palabra de Dios. El tema de hoy: tenemos que predicar la palabra de Dios. Porque Dios nos ha llamado a que nosotros, desde ese momento que Dios nos ha llamado a ser hijos de Él, tenemos que hablar de su palabra. No podemos callar nuestra boca, no podemos cerrar nuestros labios, porque si tú has venido a Dios, tú has venido a Él, has abierto tu corazón, es porque te han hablado de la palabra de Dios. La persona que ya te habló de la palabra de Dios a ti y tú viniste a Él, ahora tú tienes un trabajo que hacer. Tú tienes que hablar de la palabra de Dios a otras personas, porque sabes, esto va como una cadena. Nosotros somos así, como una cadena. A nosotros nos hablaron del amor de Dios, que Dios nos ama, que Dios tiene vida eterna para nosotros. Y nosotros venimos a Él, abrimos nuestro corazón, nos entregamos a Dios. Pero no nos vamos a quedar solamente así. Ahora nosotros tenemos que venir y hablar de la palabra de Dios. Si tú no predicas, tú no te preocupes. Tú vienes ahora y le hablas a otra persona de la palabra de Dios, que Dios lo ama, que Dios tiene vida eterna para cada uno de ellos. Si tú estás en tu trabajo, habla, evangeliza a tus compañeros, porque para eso Dios nos ha llamado a ser hijos de Dios. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra de Dios corra. Nosotros tenemos que orar unos por otros, como dice su palabra. Orad por nosotros. Tenemos que orar unos por otros. ¿Para qué? Para que todos estemos en un mismo pensar, en un mismo sentir, buscando de Dios cada día más, para cuando venga esa prueba a tu vida, tú no flaquees. Para cuando venga ese proceso a tu vida, tú no digas: si yo cuando andaba en el mundo tenía problemas, pero no tantos como los que tengo hoy cuando yo soy cristiano. Y si a ti te dijeron: ven a Dios, abre tu corazón y mira, no vas a tener ni un problema, ni un proceso, todo va a ser color de rosa, te mintieron. Porque nosotros, los hijos de Dios, somos pasados por el fuego, somos probados. O sea, tú, porque eres hijo de Dios, no quiere decir que no vas a tener un problema, que no va a llegar una gripe a tu vida, que no te vas a enfermar, que no vamos a pasar por procesos. No, como hijos de Dios que somos pasados por el fuego, tenemos pruebas, tenemos luchas. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso que hay? Tenemos un Dios de poder, tenemos al Eterno allá arriba, que vive y permanece para siempre. En tu proceso Dios está con nosotros. No hay necesidad que tu proceso, que tu problema, tú vayas con el vecino, tú se lo andes contando de persona a persona. No, nosotros tenemos que pedirle a papá, a Él, tenemos que confiar en Él, porque sabes, cuando tú estás pasando un proceso, o tú en tu hogar estás pasando economías, tú no tienes dinero, y tú le cuentas a alguien que tú estás pasando por ese proceso, hay personas que se van a alegrar de ti cuando llega alguna enfermedad a tu vida, cuando tú pasas un proceso de economía, cuando tú estás triste, tú vienes y le cuentas a alguien. Eso pasa hasta en las mejores familias, y tú vas y le cuentas a tu familia el proceso que estás pasando. Hay familias que se alegran de tu desgracia, hay familias que se alegran.
Nosotros tenemos que saber en quién podemos confiar, es en Dios. Y si tú dices, yo confío en alguien de mi familia, tienes que conocerlo muy bien para tú contarle tu proceso, esa prueba, para que juntos oren. Tal vez no te van a poder ayudar económicamente, pero te van a decir, mira, oremos. Recuérdate que somos hijas de Dios y le vamos a pedir a Dios, ven a mi casa o yo llego contigo y juntas vamos a orar. O si tú vives a distancia, oremos. Porque para eso Dios nos ha llamado, para orar unos por otros, como dice su palabra, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ir por todo el mundo y predicar la palabra de Dios a toda criatura, a todos. Nosotros tenemos que hablar de la palabra de Dios, contar los testimonios de donde Dios nos ha sacado. Si cómo eras tú en el mundo, si tú tomabas, si tú bailabas, pasabas en discotecas, ahora Dios te ha traído a sus brazos. Ahora tú ya no lo haces. ¿Cuántas mujeres hoy en día también pasan en discotecas, pasan tomando? Pero cuando Dios ya las trae a Él, todo eso, lo del mundo, lo dejan atrás. Cuentan su testimonio. ¿Por qué nosotros no vamos a contar nuestro testimonio de dónde Dios nos ha traído? Si a mí Dios me trajo en un proceso bien difícil, Dios me hablaba y yo no entendía. Yo decía, sí, yo soy cristiana, pero nada más de labios, mi corazón estaba lejos de servirle a Dios. Entonces Dios vino a mi persona. Me llamó a Él en un proceso bien duro. Cuando yo digo, yo voy a hablar de mi persona, yo no voy a hablar de nadie más, yo voy a hablar de lo que a mí me pasó en ese proceso, en ese accidente que tuve, que Dios me dio una oportunidad más de vida. Si Dios me hubiera llevado a ese momento, como yo siempre le digo a mis hijos, yo no me hubiera ido con Dios, yo me hubiera ido directo al infierno. Pero Dios tuvo misericordia de mi vida y me dejó en este mundo. Entonces, si Dios me dio una nueva oportunidad de vida, ¿para qué Dios me dejó a mí? No para servirle al diablo, no para servirle al mundo, no para darle gusto a este cuerpo. Dios me dio una nueva oportunidad de vida, porque dijo, Hilda va a predicar mi palabra. Dios ya sabía que yo iba a predicar su palabra y Dios me ha dado vida, nueva vida. Yo le estoy más que agradecida a Dios. Te amo, Dios, porque Él me ha dejado para servirle a Él. Yo digo, saben, no me importa que me juzguen, no me importa que la misma familia me juzgue y me digan, o no me digan físicamente a mí, sino hablen de mi persona y me digan, yo no soy cristiana. A mí no me importa eso, porque Dios conoce mi corazón, mi pensamiento, porque Dios sabe que yo le amo y yo le adoro. Perfecta yo no lo soy. Yo sé que no soy perfecta, pero yo le digo, Dios, todo lo que yo hacía en el mundo, yo ya no lo hago. ¿Por qué? Porque yo tengo el temor de Dios en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo le amo a Él. Dios me dio nueva vida, es para servirle. Yo les puedo engañar a ustedes aquí predicando. Ustedes pueden ver mis prédicas y decir, qué bonito predica la hermana. Yo me gozo, pero es Dios el que me usa a mí predicando su palabra. Yo puedo engañarlos a ustedes tras una pantalla viéndome predicar. Pero saben, a Dios yo no lo voy a engañar. ¿De dónde yo me puedo esconder de papá? A donde yo vaya, ahí Dios me va a ver. Yo a mi Dios, yo no lo voy a engañar jamás en mi vida, porque Él conoce mi corazón, Él conoce mi persona. Y si yo hago algo que no debo, o actúo, o hablo, el Espíritu Santo me hace sentir que lo que yo estoy haciendo, lo que yo pensé, lo que yo hablé, no está bien. Yo tengo que pedirle, Dios, perdóname, ayúdame a ser mejor hija para ti cada día más. Ayúdame a amar a mi prójimo, aún a aquellas personas que han hecho tanto daño, a mis hijos, a mi persona. Ayúdame, Dios, a no guardar rencor en mi corazón, amarlos y decirle, Dios, bendice a esas personas. De eso es lo que Dios se agrada. Si Dios te ha dado a ti una segunda oportunidad de vida,
es para que tú le sirvas a Dios, porque a Dios no le podemos engañar. Y tenemos que hablar de su palabra, que predicar su palabra, para que la palabra de Dios sea glorificada, para que la palabra de Dios corra, para hablar a aquellas personas que no conocen de la palabra de Dios. Y si tú les hablas y ellos entran en un oído y salen de otro, déjalos. Si te hacen burla, déjalos. Si te burlan, se burlan de tu persona, porque como eras en el mundo y ahora eres otra persona, déjalos. Tú gózate en la presencia de Dios. Tú gózate buscando de Dios, así como lo fue entre nosotros. O sea, Dios nos ama grandemente. Prediquemos su palabra. Alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios. Si a ti te gusta cantar, adórale a Dios con alabanzas. Tocas guitarra, alégrate. Mira ese talento que Dios te ha dado. No lo vayas a enterrar. Como dice el coro, el talento que yo te di, no lo vayas a enterrar. Porque Dios va a venir y se lo vamos a entregar. ¿Y qué pasaría si el talento que Dios te ha dado a ti, tú no lo vas a poner en práctica y lo vas a guardar en una maleta y se empolvó y dejaste tu talento ahí? Y el día que Dios te llame a su presencia, ¿qué le vas a decir a Dios? Y el talento que te di, ¿qué lo hiciste? Ay, Dios, es que el talento que me diste de predicar, me dio miedo que la gente se fuera a reír de mí. O me dio miedo predicar tu palabra y yo no poder. O el talento que me diste de tocar guitarra, de hacer limpieza, me dio miedo. O porque, y ese talento que yo te di de cantar, ¿qué hiciste con ese talento? Es que se podían reír de mí en la iglesia y yo guardé el talento. ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios de los talentos que Él nos ha dado? O si nos llaman para orar por alguien y tú te rehusas, te reniegas y dices, no, yo no voy a orar. Le vamos a dar cuentas a Dios en aquel día de los talentos que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dado un talento, no te quedes callado. Canta, predica, ora, haz limpieza en la iglesia, porque le vamos a dar cuentas a Dios en aquel día de los talentos que Dios nos ha dado. Yo te digo, ¿qué importa si se burlan de ti? Si tú estás comenzando a predicar y tú dices, yo no sé predicar, yo no puedo. Pero sabes, la sabiduría, entendimiento, conocimiento a su palabra la da Dios nada más. Conforme tú vas estudiando la palabra de Dios, tú vas a ir aprendiendo más y más, porque Dios te va a ir enseñando cada día más de su palabra. Entre más tú ayunas, tú oras, tú le buscas a Dios, tú te sometes a Dios en ayuno y en oración a estudiar la palabra, Dios mismo te va a usar. Porque si Dios te ha llamado para ese don, para ese talento que tú tienes, Él te va a ayudar. Pero nosotros tenemos que buscar de Dios cada día más. Nosotros tenemos que someternos a papá en ayuno y oración. Y nos tenemos que poner en las manos de Dios y decirle, Dios, me pongo en tus manos como el barro en las manos del alfarero. Heme aquí, papá. Estoy para servirte, para lo que tú desees, Dios. Aquí está mi vida. Úsame, Dios, en este don que tú me has dado. Aquí estoy, papá, para amarte, honrarte todos los días de mi vida. Ayúdame si ayer te serví, te fallé. Ayúdame a servirte más hoy. Que así como comenzamos este día bendecidos, sirviéndole a papá, cocinando, haciendo limpieza, lavando tu ropa, pero adorando a un Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos con papá este día? Y le han dicho, gracias Dios, por este día que me has dado. Yo estoy más que agradecida contigo, por mi esposo, por mis hijos, por mi familia, porque tú nos has dado vida. Porque nos das salud, nos das alimentos, nos das casa.
Tenemos que adorar y bendecir el nombre de Dios cada día más, porque separados de Dios nada podemos hacer. Tú no puedes vivir separado de Dios. Si te falta el aire, nos morimos si nos falta el aire, porque no hay oxígeno que llegue a nuestros pulmones. Si nos falta Dios, morimos, espiritualmente morimos, porque sin Dios no podemos vivir. Yo te he dejado palabra de Dios, alimento espiritual este día maravilloso y precioso. Y te digo, sigamos adelante buscando de Dios cada día más. No te fijes en nadie. Solo pongamos la mirada en nuestro eterno Dios que está allá en el cielo. Yo te he dejado palabra de Dios este maravilloso día y te digo, sigamos adelante buscando de un Dios que vive y permanece para siempre. Bendiciones.